Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue el 2015, por el mes de marzo, por allá, que me habían invitado a una actividad evangelística en Cherniski. Unos pastores que me conocieron allá en una actividad evangelística que tuvimos en una iglesia allá en Rumanía, me extendieron esta invitación para asistir y poder compartir la palabra con un grupo de hermanos que se dio cita en un local bastante amplio. Quizá habían algo más de 400 personas allá, todos ucranianos. Lo interesante de esto es que cuando llego allá, obviamente yo hablo español, tenían que traducirlo al rumeno, del rumeno al ucraniano y del ucraniano al ruso. Y era una cuestión impresionante porque fue una experiencia de esas que cuando tú tienes que predicar tienes que hablar de una manera tan precisa lo que el Espíritu Santo ponía en ese momento en los labios míos. Doy gracias al Señor porque fue ahí donde quizá tuve la primera experiencia allá en Ucrania. Fue tan impactante lo que pasó y de una manera increíble en un momento se acercan los pastores y me dicen: hermano, vemos el ministerio que tienen ustedes, es una obra misionera, quisiéramos entregarles una obra acá en Ucrania. En ese momento me vino a la mente inmediatamente un hermano que estaba por allá, ya que ellos me decían: tenemos una iglesia, solo hablan ruso, el templo está, los hermanos están, pero no tenemos pastor. ¿Será que ustedes pueden atender eso? Y yo me alegré tantísimo, lo llamo a este hermano y le digo: hermano, se abrió la puerta, te cuento que estamos acá y están pidiendo un pastor que hable ruso. Pero al saber que este hermano tenía sus limitaciones en el idioma, por primera vez me quedé quizás decepcionado, turbado en cierta manera. Decía: Señor, qué difícil será llegar a estos lugares por el idioma, por cómo poder transmitir el mensaje a esa gente de allá. Bueno, perdimos aquella oportunidad. Empezó el 2020 con una guerra violenta que se desata allá en Ucrania. Rusia entra con toda su furia allá, aunque ya habían conflictos allá en esa zona. El 2021 siguen los efectos de la pandemia y demás, y fue el mes de abril por allá del 2022 que pudimos llegar allá a Ucrania, ya que dijimos nosotros: hermanos, no podemos quedarnos quietos, hay tanta necesidad, hay tanta mortandad, hay tanta gente que está padeciendo situaciones tan difíciles, hambre, luto, dolor, etcétera. Vamos a ayudar a esa gente, vamos a mostrarles que Cristo vive y que la iglesia no puede quedarse escondida en un lugar. Y fue así que nuestra obra se juntó acá en Italia, recaudamos fondos, algo de 10,000 euros pudimos recaudar. Fue algo extraordinario, por cierto, porque todos participaron, porque sintieron en un momento, todos acá, la necesidad de ir a apoyar allá. Y obviamente, hermano, esos recursos eran importantes, como lo son hasta el día de hoy, esos recursos, ya que no es fácil reunir esa cantidad de dinero, pero nosotros con todo gozo agarramos esos recursos y nos fuimos allá a Ucrania. Pero la experiencia que tuve decía, ¿qué es quizá lo que estamos llevando para tanta necesidad que hay? Teníamos allá un furgón, más o menos la inversión que teníamos en aquel momento era como 10,000 euros que habíamos reunido y lo habíamos metido para llevar allá y para poder ser de bendición a nuestros hermanos y la gente que quizá ni siquiera conocíamos, porque era la verdad. O sea, cuando tú vas a ayudar y hacer un trabajo social, no sabes a quién vas a ayudar, pero sientes el dolor y la necesidad de hacerlo, y creo que la iglesia nunca debe cerrar sus oídos ante tal grito que hay en esta humanidad. Llegamos a aquel lugar, estaba en la frontera, y el hermano que estaba allá, de repente empieza a hablar con otros y empezamos a hablar entre varios que estábamos allá, y en un momento nos damos cuenta que había un montón de gente allá que eran cristianos, y me encuentro que muchos de ellos eran pastores, uno era pastor de acá, otro pastor de allá, de diferentes ministerios, y en un momento, hermano, nos reunimos todos, empezamos a orar, a pedir al Señor que nos abra las puertas para llevar todos esos recursos. En un momento yo pensaba: Dios mío, quizá lo que estamos llevando en este furgón, ¿qué es para toda esa gente que está pasando tantas necesidades? Pero cuando me di cuenta de todo el grupo que estaba allá, se armó un convoy humanitario, camiones, furgones. Aquello era extraordinario. Y en un momento todos nos pusimos a agradecer al Señor, porque aunque no nos conocíamos, aunque no sabíamos de qué ministerio era cada uno, porque realmente pudimos hablar
quizá menos de ministerios, de qué iglesia eres, sino más de la necesidad que en ese momento imperaba. Me llené de tanto gozo de saber de que cuando la iglesia del Señor se une, realmente el impacto que podemos causar en el mundo es realmente contundente. Éramos de diferentes ministerios. ¿Sabe qué es lo increíble de esto? Que nadie preguntaba, oye, ¿de qué ministerio eres? ¿De qué iglesia eres? No, no. Todos simplemente nos identificamos como cristianos, hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Éramos iglesias cristianas ahí, hermano, en ese momento nos regocijamos, nos alegramos tanto y fue un impacto también para las autoridades allá en Ucrania, ya que cuando nos abrieron, hermano, esas fronteras, no, eso era un espectáculo, hermano, era un convoy extraordinario, digno de darle gloria al Señor por todo lo que se había llevado allá. Uno de los grupos más fuertes vino con nosotros, llegamos a una iglesia donde compartimos también con ellos, les dimos todas las provisiones y todo lo que habíamos llevado allá, hermano, y pudimos bendecir también a alguna gente que estaba pasando situaciones muy difíciles. Realmente era muy compungente ver cuánta gente, niños traumados salían, hermano, porque estábamos cerca del conflicto por Donbass y todo eso. Entonces, hermanos, realmente fue una experiencia increíble. Y empezamos a seguir caminando hacia Ucrania. Y siempre con este deseo, Señor, ayúdanos, porque yo siempre veía cómo poder hacer la obra allá, de qué manera podemos plantar iglesias, ya que esa fue la primera incursión para llevar ayuda humanitaria y después seguimos llevando la ayuda y uniéndonos nosotros aquí, seguíamos empujando el asunto porque veíamos la gran necesidad que había allá, no solo de llevar recursos, sino de llevar nuestras manos, de ir a trabajar con ellos, de ir a cocinar, de ir a pelar papas y cocinar, porque muchos de nuestros hermanos allá, hermano, era increíble eso, en la noche se cocinaba, se armaban los alimentos y nosotros no podíamos ir hasta el lugar de conflicto porque mucha gente estaba atrapada allá. Eran los hermanos ucranianos que se encargaban de llevar esos recursos en sus carros. Me impactó bastante ver esto. Vi uno de los autos y tenía orificios. Y digo, hermano, ¿y esto? Ah, sí, son los francotiradores, que los chequinos que allá nos meten bala, porque uno va caminando por allá, tenemos los que ya conocemos el lugar, vamos sin luces, pero nosotros vamos, pero no sabemos si vamos a regresar. Y les digo, oye, ¿y no tienen temor de eso? Y me dice, hermano, ¿sabe qué es lo más impactante? Nunca habíamos valorado tanto el servir a Dios como ahora lo estamos valorando. Cada uno vivía en su trinchera. Bautistas y pentecostales no nos llevábamos ni nos hablábamos. Hoy no, hoy estamos unidos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por servir a nuestros hermanos, por tratar de ayudar a aquel prójimo que está allá esperando alimentos. Y nosotros vamos y no sabemos si regresamos. Y me llamó la atención ver ese carro lleno de huecos, de orificios por las balas que les metían allá, hermano. Y eso me fue cargando más, pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos a abrir una obra en este lugar. Y hermano, este año pasado tuvimos la grande bendición de que se nos abrieron puertas en Ucrania de una manera extraordinaria para hoy tener allá nuestros obreros, quienes están trabajando, nuestro hermano Alex y nuestra hermana Ámbar, quienes los dos están haciendo un trabajo extraordinario, están trabajando de la mano en este momento con otro ministerio que nos está apoyando también en la parte de la logística, y es el Ministerio de Remar, a quienes también quiero agradecer públicamente por todo ese trabajo y esa gentileza y amabilidad y sobre todo ese apoyo ministerial que nos están brindando para iniciar nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial allá en Ucrania. Es así que este 16, 17 y 18 de este mes de febrero tendremos nuestra gloriosa inauguración de la obra del Movimiento Misionero Mundial allá en Ucrania. Y seguramente será un tiempo de gozo, de alegría, de bendición, un tiempo donde podemos decir, en medio de tanta violencia, en medio de tanto luto y dolor y en medio de tantas necesidades que se puede ver en el lugar, podemos decir, Dios es fiel. Y deseamos que usted pueda ser partícipe de esta fiesta. Esperamos que usted nos pueda ayudar con sus oraciones y también, ¿por qué no?, con un aporte que pueda mandar directamente para allá, para nuestros obreros también que están allá en Ucrania. Y quiero decirles, hermano, que esto va de gloria en gloria, ya que por Kiev también se están abriendo puertas y hay un llamado allá. Hay un grito que la gente está pidiendo, pasa por aquí,
Y ahora entendemos que el Señor está acelerando los tiempos, porque es lo que veo, hay un aceleramiento de los tiempos del Espíritu Santo, ya que antes teníamos terror, ahora ¿cómo nos comunicamos? Ahora la inteligencia artificial es verdad que hace temblar el mundo entero, pero hoy Dios está usando todo lo que tiene que usar para que podamos llegar en el idioma de ellos a predicarles el Evangelio. Así que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia y los esperamos. Estaremos transmitiendo este evento por Betel Televisión Italia. Así que contamos con tu presencia. Dios te bendiga y será hasta muy pronto.